¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de la lección número 11. Hoy estaremos hablando acerca de la Biblia y la profecía. Debo recalcar que el cumplimiento de las profecías bíblicas nos confirman la veracidad de la Biblia como palabra inspirada. En el estudio de hoy vamos a enfocarnos en diferentes tópicos que la lección de esta semana nos presenta. Así que vamos rápidamente a la primera parte de la lección. En esta primera parte de la lección vamos a hablar acerca de los métodos de interpretación de las profecías. Resulta que entre los años 1554 a 1613, el jesuita español Luis de Alcázar formuló la interpretación preterista de las profecías. Según este método, las profecías principales tuvieron su cumplimiento en el pasado. Pero también por los años 1537 al 1591, otro jesuita llamado Francisco Rivera introdujo la interpretación futurista, que aplica el cumplimiento de las principales profecías al futuro. Por tanto, hasta aquí tenemos dos métodos de interpretación de las profecías: la preterista, que dice que las profecías se cumplieron en el pasado, y la futurista, que dice que las profecías se cumplirán en un futuro cercano. Sin embargo, nosotros los adventistas del séptimo día adoptamos el método de interpretación llamado historicista. Según este método, las profecías siguen un flujo lineal, sin interrupciones, desde el momento en que se da la visión, pasando por el tiempo presente y llegando a su cumplimiento final en un futuro cercano. Es decir, las profecías tienen un inicio y continúan con un flujo lineal sin interrupciones hasta llegar a su cumplimiento final. Y este es un método que sí tiene el respaldo de la misma palabra de Dios. Así que vamos a la segunda parte de la lección. Aquí en la segunda parte vamos a hablar acerca del historicismo y las profecías. En el libro de Daniel, principalmente en los capítulos 2, capítulo 7 y capítulo 8, encontramos profecías representadas por diferentes símbolos. En el capítulo 2, por ejemplo, se habla de una estatua que vio Nabucodonosor en un sueño. En el capítulo 7, Daniel observa 4 diferentes bestias. Y en el capítulo 8, Daniel observa la pelea entre el carnero y el macho cabrío. Y posteriormente el surgimiento de un cuerno pequeño. Lo propio en el capítulo 7, cuando habla de la cuarta bestia, dice que surgió un cuerno pequeño. Estos capítulos claramente nos muestran el surgimiento de una serie de imperios desde los días de Daniel y en forma continua hasta el tiempo del fin. Vamos a leer primeramente Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Cuando Daniel hace la interpretación del sueño de Nabucodonosor, le dice de la siguiente manera: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino
de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Se dan cuenta, cuando Daniel explica el significado de este sueño de la estatua, presenta un inicio y le dice a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro de esta estatua. Luego le dice: después de ti se levantará otro reino. Y luego habla de un tercer reino, de un cuarto reino, y finalmente termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Es decir, el inicio del cumplimiento de estas profecías era el imperio babilónico, y la culminación es el establecimiento del reino eterno de Dios. Estas profecías tuvieron su cumplimiento a lo largo de la historia, de manera continua y sin interrupciones, empezando con Babilonia y terminando con lo que es el establecimiento del reino de Dios. Ahí claramente vemos que el método de interpretación que usa Daniel es lo que llamamos el historicismo. Ahora vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículos 16 al 18. Dice de esta manera: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Se dan cuenta? Aquí nuevamente se presenta el surgimiento de 4 potencias. Y obviamente se refiere a las mismas potencias mencionados en Daniel 2. La primera bestia sería Babilonia, la segunda bestia Medo-Persa, la tercera bestia Grecia y la cuarta bestia Roma. Y finalmente en Daniel 7 nos presenta el establecimiento del reino eterno de Dios. Aquí nuevamente vemos la aplicación del método llamado historicismo. Vamos ahora a Daniel capítulo 8, versículo 20 al 25. En este capítulo se nos presenta la figura de un carnero. Luego aparece el macho cabrío con un cuerno notable, pero de pronto se rompe ese cuerno y en su lugar salen 4 cuernos que crecen hacia los 4 vientos del cielo. Y en medio de esos 4 vientos del cielo sale un cuerno pequeño. Pero leamos lo que dice el relato bíblico. Daniel 8, 20 al 25. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí nuevamente Daniel usa en la interpretación de esta visión el método historicismo, y empieza presentándonos a Medo-Persa, representado por el carnero. Luego le reemplaza Grecia, representado por el macho cabrío y su cuerno notable, que sería su primer rey, en este caso Alejandro Magno. Pero este gobierno, en un momento determinado, se dividiría en 4 fracciones, lo que sucedió con la muerte de Alejandro Magno. Su gobierno fue distribuido entre sus 4 generales. Y posteriormente dice que surge de entre los 4 vientos del cielo un cuerno pequeño, un cuerno que crece primeramente horizontalmente hacia 3 lados, y esto se cumple con la Roma pagana. Y luego este cuerno crece verticalmente y ataca al príncipe de los ejércitos, y esto se cumplió en el periodo de la Roma papal. Y finalmente termina diciendo que será destruido no por mano humana. Esto se refiere a la intervención final de Dios en la historia humana. Por tanto, aquí podemos ver el método de interpretación llamado historicismo. Tienen un inicio, continúan a lo largo de la historia de manera continua, sin interrupciones, llegando hasta su cumplimiento final. Con esto en mente, permítanme mostrarles un cuadro comparativo acerca del cumplimiento de las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. A través de este cuadro comparativo vamos a hacer un resumen del cumplimiento de las profecías presentados en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 2 encontramos el sueño de Nabucodonosor, donde observa una enorme estatua construida de diferentes metales. La cabeza de oro, dice Daniel, representa a Babilonia. Y en el capítulo 7, Babilonia aparece mencionado bajo la figura de un león. Y en el capítulo 8 ya no se menciona a Babilonia, porque cuando Daniel recibió esta visión, Babilonia estaba a punto de desaparecer. Tenía un tiempo determinado. Por lo tanto, no se lo toma en cuenta en el relato de las profecías de este capítulo. Volviendo al capítulo 2, en segundo lugar tenemos los pechos y brazos de plata, que según Daniel representa al reino que se levantaría después de Babilonia, es decir, Medo-Persa. Y Medo-Persa en el capítulo 7 de Daniel aparece representado bajo la figura de un oso. Y en el capítulo 8 aparece representado bajo la figura de un carnero con 2 cuernos. Pero la historia no se detiene allí, continúa. Luego de Medo-Persia viene el siguiente gobierno mundial. En el capítulo 2 está representado por el vientre y muslos de bronce, y representa, según la interpretación de Daniel, a Grecia. En el capítulo 7, Grecia es representado por un leopardo, la tercera bestia. Y en el capítulo 8, Grecia es representado por un macho cabrío con un cuerno notable. Pero la historia continúa, y tenemos que referirnos a las piernas de hierro, que según la interpretación de Daniel sería el cuarto imperio. Y la historia confirma que el cuarto imperio pertenece a Roma. Y este imperio en el capítulo 7 aparece representado bajo la figura de una bestia espantosa. Y el capítulo 8 también se refiere a lo que es la Roma imperial, pero lo representa con un cuerno pequeño que crece hacia 3 lados. Nos habla de un crecimiento horizontal. Pero la historia no se detiene y continuamos bajo el imperio de Roma.
Y en el capítulo 2 hablamos de los pies de hierro y barro mezclado. Hablando de ese mismo periodo del gobierno de Roma, el capítulo 7 de Daniel nos presenta la figura de un cuerno pequeño que sale de la cabeza de la cuarta bestia. Y en el capítulo 8 también nos habla de ese cuerno pequeño y nos dice que ese cuerno pequeño ahora ataca al príncipe de los ejércitos, echa por tierra la verdad, y ese cumplimiento pues podemos ver claramente en la Roma papal. Pero sigamos considerando las profecías de estos capítulos de Daniel. En el capítulo 2 se pasa por alto un detalle que Daniel 7 y Daniel 8 lo mencionan. En el capítulo 7 de Daniel, luego de hablarnos del cuerno pequeño, nos habla de la instalación de un juicio. Y de ese mismo periodo, Daniel 8 nos habla de la purificación del santuario. Es decir, los dos eventos van juntos: el desarrollo del juicio y la purificación del santuario. A este periodo nosotros lo llamamos el juicio investigador, que sucede previo a la segunda venida de Cristo. Finalmente, continuando con el cumplimiento de las profecías, en el capítulo 2 de Daniel nos habla de la caída de una piedra. Esa caída de la piedra en realidad pues representa el establecimiento del reino de Dios. Y el capítulo 7 también se refiere al establecimiento del reino de Dios. Allí nos dice que el reino es de los santos. Pero en el capítulo 8 no aparece mencionado porque el tema continúa en el capítulo 9, capítulo 10, el capítulo 11, recién el capítulo 12 es donde se termina a desarrollar, y ahí se habla de que Miguel se levanta para libertar al pueblo de Dios. Entonces, como vemos ahí, las profecías tienen un cumplimiento continuo a lo largo de la historia. Tiene un inicio y tiene un final. No podemos decir que las profecías se cumplieron todo en el pasado. Tampoco podemos decir que las profecías se van a cumplir en el futuro. El método que mejor sentido da a las profecías es el método llamado historicismo. Pasamos ahora a la tercera parte de la lección. En esta tercera parte de la lección vamos a hablar acerca de los periodos de tiempo. En las profecías de la Biblia encontramos mencionados varios periodos de tiempo, como ser tiempo, tiempos y medio tiempo, así como dice Daniel 7:25. En Apocalipsis 2:6 se menciona 1260 días. En Apocalipsis 13:5 se menciona 42 meses. En Daniel 8:14 se mencionan 2300 tardes y mañanas. Y en Daniel 9:24 se menciona un periodo de 70 semanas. ¿Cómo interpretar estos periodos de tiempo? Los que nos basamos en el método historicista, por dos motivos principales, aplicamos a estos periodos de tiempo el principio de día por año, que también aparece en la Biblia, ahí en Números 14:34, en Ezequiel capítulo 4 versículo 6, donde un día es usado para representar a un año. Ahora les voy a presentar los motivos por los que nosotros creemos que estos periodos de tiempo no son literales, sino simbólicos. En primer lugar, los tiempos que se menciona aparece en un contexto de símbolos. Y en las lecciones anteriores hemos visto que para no cometer el error de malinterpretar la Biblia, debemos tomar en cuenta el contexto. Si los capítulos donde aparecen las profecías usan un lenguaje simbólico, entonces, ¿cómo podemos decir que los tiempos mencionados allí son literales? No podemos decir que una parte es simbólico y los periodos de tiempo son literales.
si los elementos mencionados, si las figuras mencionados en los capítulos donde aparece estos periodos de tiempo son simbólicos, entonces significa que los tiempos mencionados allí también son simbólicos. El segundo motivo es que los eventos mencionados en esos tiempos son de larga duración como para ser un periodo literal. Un ejemplo, vamos a ir a leer Daniel 9:25. En Daniel 9 se nos habla de un periodo de tiempo conocido como las 70 semanas. Y el versículo 25 nos habla de las 69 semanas. Y dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este periodo de tiempo no podría ser literal. Aquí se habla de 7 semanas y 62 semanas, en total 69 semanas. Si fuera literal, estaríamos hablando de simplemente un periodo de un año, 4 meses y media semana. Pero lo interesante de este periodo de tiempo mencionado aquí, Daniel dice que empieza con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esta orden se dio en el año 457 antes de Cristo. La orden fue promulgado por Artajerjes. Y aquí nos dice que desde esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Pero nosotros sabemos que el Mesías príncipe empezó su ministerio de forma pública en el año 27. Jesús fue bautizado en el Jordán y a partir de entonces empezó su ministerio terrenal. Pero desde que se dio la orden para restaurar, edificar Jerusalén en el año 457 a.C., donde Jesús se presenta como el Mesías príncipe, pasaron 483 años. Y si nosotros multiplicamos 69 semanas por 7, son 483 días. Y si nosotros aplicamos el principio de día por año, entonces esta profecía cuadra perfectamente. 483 años, representados por 69 semanas. Entonces, el principio que se aplica en el método de interpretación llamado historicismo cuadra perfectamente en la interpretación de las profecías. Pasamos a la cuarta parte de la lección. Aquí vamos a hablar acerca del cuerno pequeño. Daniel 7 y Daniel 8 hacen referencia al surgimiento de un cuerno pequeño. Y al respecto, quienes usan el método del preterismo creen que ese cuerno pequeño de Daniel 7 lo cumplió Antíoco IV. Y para aquellos que interpretan bajo el método del futurismo, este anticristo aún está en el futuro, donde dice que gobernará el mundo por 7 años luego del rapto secreto. Pero nosotros que usamos el método historicismo, tomando en cuenta que este cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma, vemos su cumplimiento en el papado de Roma. El cumplimiento del cuerno pequeño no fue Antíoco el Seleucida. ¿Por qué decimos Seleucida? Porque Antíoco fue un gobernante del territorio que tomó Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Pero según la profecía, el cuerno pequeño saldría de la cabeza de la cuarta bestia, y la cuarta bestia representa a Roma. Por tanto, este poder tiene que ser un poder romano. Pero existen algunos motivos más para atribuir que el cuerno pequeño mencionado en Daniel 7 y 8 representa al papado. En Daniel 7:24 nos dice que este cuerno pequeño, para surgir
tuvo que eliminar a 3 cuernos. Los 10 cuernos de la cuarta bestia de Roma representa a las 10 divisiones del Imperio Romano que sucedió en el año 476 después de Cristo. Y justamente el papado tuvo que destruir a 3 de esas divisiones. Las 3 tribus que fueron destruidos son los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Una vez que acabó con ellos, entonces el papado empezó a gobernar sin ninguna oposición. Entonces el papado cumplió esta profecía. Pero también dice en Daniel 8:11 que se levantaría contra el príncipe de los ejércitos. Y así fue. El papado cumplió esta profecía cuando empezó a usurpar los atributos y funciones del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Incluso empezó a utilizar ciertos títulos y prerrogativas que solo pertenecen a Jesús. En Daniel 7:25 también nos dice que este cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios. Y exactamente el papado cumplió esta profecía durante la Edad Media. Miles y miles de cristianos fueron asesinados por orden de los papas. Unos fueron quemados vivos, otros fueron ahorcados, enterrados, echados a las fieras, etcétera, etcétera, solo por no obedecer las órdenes del papado. En Daniel 7:25 también nos dice que este cuerno pequeño intentaría cambiar la ley de Dios. Y eso también lo cumplió el papado. El papado excluyó el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Si usted lee los 10 mandamientos en el catecismo, el segundo mandamiento no aparece. Pero para mantener el número 10 de los mandamientos de Dios, dividió el último mandamiento. Pero no solo eso, el cuarto mandamiento, que para ellos viene a ser el tercero, que en la Biblia dice, acuérdate de santificar el sábado, en el catecismo se lee, acuérdate de santificar las fiestas. Imagínese ese cambio. Y también es sabido que este poder religioso transfirió la santidad del sábado al domingo. Entonces cumplió la profecía que dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 12:6 nos dice que actuaría durante 1260 días. Ya dijimos que 10 representan años, por lo tanto estaríamos hablando de 1260 años. Esto se cumplió entre el año 538 al año 1798. En el 538 eliminó al último poder oponente, los ostrógodos, y empezó a reinar en el mundo. Y en el año 1798 estaba surgiendo la Revolución de Francia, quien se atrevió a poner fin al gobierno del papado. Exactamente como la profecía lo decía, el gobierno del papado duró 1260 años. Por tanto, no queda ni la menor duda que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 representa al poder religioso de Roma. En el capítulo 7 representa al papado de Roma. Y en el capítulo 8, el cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, Roma imperial pagana y Roma papal religiosa. Pasamos a la quinta parte de la lección. Aquí en la quinta parte de la lección vamos a hablar acerca del juicio investigador. En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, luego de describirnos a las bestias y la actuación del cuerno pequeño, que hemos dicho duró hasta el año 1798, la profecía de Daniel nos habla de la instalación de un juicio en el cielo. Y si vamos a Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, ubicando a ese mismo periodo que va a partir del año 1798, menciona la purificación del santuario. Ahora bien, si vamos a Daniel 9:24, que habla del inicio del día de la purificación, que sería al final de las 2300 tardes y mañanas, dice que ese periodo empieza con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ya dijimos que esa orden salió en el año 457 a.C. con la orden de Artajerjes. Por tanto,
El 457 es el inicio de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Si al año 457 le sumamos las 2300 tardes y mañanas, vamos a llegar al año 1844. La calculadora le dará 1843 porque toma en cuenta el año cero, pero recuerda que el año cero no existió, entonces tendríamos que agregar un año más, con lo que llegamos al año 1844. Entonces queda claro que el año 1844 sería cuando empezó la purificación del santuario celestial y el juicio investigador. Eso significa que hoy estamos en el pleno desarrollo del juicio investigador en el santuario celestial. Pasamos ahora a la sexta parte de la lección. Aquí en la sexta parte de la lección vamos a hablar acerca de la tipología como profecía. La tipología se refiere a hechos o acontecimientos del pasado que señalan a una realidad mayor en el futuro, tal como por ejemplo el santuario terrenal. Allí podemos ver que el corderito representaba a Cristo, su muerte en el altar representaba la muerte en la cruz del Calvario. El ministerio de los sacerdotes, el ministerio del sumo sacerdote también representaba lo que iba a suceder en el santuario celestial. Por otro lado, también encontramos las historias del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y Pablo nos dice en 1 Corintios 10:6 que estos fueron escritas para nuestra enseñanza y como un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, Pablo se refiere a la historia de Israel, en ese proceso de su peregrinación de Egipto hacia Canaán. Y nos dice que estas cosas también pueden sucedernos a nosotros, que detrás de esa historia existen lecciones para nosotros. Otro ejemplo encontramos en San Mateo, capítulo 12, versículo 40, donde Jesús se refiere a la historia de Jonás, pero lo representa a su muerte y resurrección. Es decir, lo que pasó Jonás en el vientre del pez por 3 días era una tipología, como una mini profecía que representaba la muerte y resurrección de Cristo. En San Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, encontramos a Jesús que se refiere a la estatua de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, y dice que esto representaba a su crucifixión. Entonces lo que Moisés hizo era como una tipología, como una mini profecía que estaba señalando a un evento mayor que iba a suceder en el futuro, que un día Cristo iba a ser levantado en un madero y todo el que mira con fe y lo acepta recibiría la vida eterna. Esto sería en cuanto a la tipología como profecía. Y bien, de esta manera llegamos al final del estudio de la lección, que por cierto es bastante amplio, y por el factor del tiempo simplemente hemos destacado algunos puntos importantes. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.